En ocasiones la crueldad se muestra de una forma totalmente distinta como la imaginamos. Si te pusieras a pensar qué podría ser lo más representativo de la palabra cruel, quizá te vinieran imágenes de torturas y gente sufriendo en general. Aquí en este top veremos que la palabra puede alcanzar una cota mucho más tétrica y desquiciada. Cada puesto de esta lista irá escalando hasta llegar al número 1 y será ahí, solo entonces, cuando conocerás la palabra crueldad en todo su significado. El problema es que al terminar el vídeo perderás un poco de fe en la humanidad. Estos son los 9 hijos de putas que diga los 9 asesinos más famosos en Japón. En el puesto número 9 tenemos a Hiroaki Hidaka. La vida de Hidaka sufrió bastantes cambios tras dejar la universidad. Se dio a la bebida, pedía constantemente préstamos a familiares y amigos y comenzó a ir con prostitutas. Años más tarde, quizá tratando de rehacer un poco su torcida vida, se trasladó a Hiroshima, empezó a trabajar como taxista y conoció a la mujer que sería su esposa y con la que tendría una hija. Sin embargo, al tiempo que venía la niña, la mujer fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Al poco de estos hechos, Hiroaki Hidaka comenzaría sus crímenes. La primera de sus víctimas, y como lo sería el resto, era una prostituta. Tras pagar por los servicios de esta en el taxi, la estranguló con su corbata y una vez estaba muerta, la violó y le quitó todo el dinero. Las dos víctimas siguientes ocurrirían de la misma manera, pagando primero el servicio, estrangulándolas después, robándolas y enterrándolas. Sin embargo, con la tercera sería algo distinto. En esta ocasión sería una estudiante de tan solo 16 años que la conoció a través de Encho Kosai. Si os acordáis, en vídeos anteriores lo mencionaba, pero no llegué a decir lo que era. Pues bien, en Japón ese es el nombre que recibe el acto de que chicas estudiantes y también mayores acepten regalos y o dinero de hombres a cambio de su compañía, y secreta y no tan comúnmente actos sexuales. No es ninguna tontería, pues estamos hablando de un medio que facilita la prostitución infantil de un modo casi legal, tema muy discutido. El caso es que a la chica la conoció de este modo y pasaron el tiempo en casa de él hasta que finalmente la estranguló y una vez muerta, la comenzó a apuñalar por toda la cara dejando un rostro en la chica que es mejor ni siquiera imaginar. Finalmente fue capturado, sentenciado y muerto en la horca. En el puesto número 8 tenemos a Satoru Fukiage. La historia de Satoru es tan cruel como increíble. No tuvo una niñez sencilla, a los 8 su familia ya le obligó a trabajar, a los 11 perdió uno de sus trabajos por tener relaciones con una niña de 17 y a los 12 fue arrestado por primera vez tras cometer un robo. Durante la condena aprendió kana y matemáticas y durante su segundo arresto por robo le dio tiempo a aprender chino clásico. Pero no fue hasta un poco más adelante, ya a la edad de los 17 años, cuando cometería su primer crimen de violación. Tras tener relaciones sexuales con una anciana de 54 años, violó a varias niñas de 11 años de su barrio hasta que finalmente en 1906 violó y mató a una de ellas, también de 11 años. Al tener 17 se le condenó como menor y el tiempo que pasó en la cárcel lo aprovechó para estudiar las obras de Confucio, Mencio, Sócrates, Aristóteles y Nichiren, solo para que cuando fuera puesto en libertad 16 años después, violara a una niña de tan solo 4 años. Por alguna razón fue puesto en libertad y es entonces en ese tiempo cuando ya se consagraría como asesino serial, violando y matando a 6 niñas de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. El tiempo que pasó en la cárcel antes de ser ejecutado lo aprovecharía en esta ocasión para escribir un libro llamado Shaba, donde dejaría en él un mensaje para los padres de las víctimas. Con todo, hay estimaciones de que sitúan el número de violaciones de niñas en más de 100. Satoru ha dejado tras de sí esa peculiaridad al conocer su historia, una genialidad en la cárcel y un verdadero demonio en la calle. Por si fuera poco todo el daño causado, como dije, hay un momento en el libro en el que uno sabe que está leyendo a un monstruo, pues dice de manera honesta que los padres deberían cuidar de sus hijos. En el puesto número 7 tenemos a Yoshio Kodaira. Pensaba poner a Tsutomu Miyazaki en este lugar, pero como ya hablé de él en vídeos anteriores, he preferido en su lugar colocar a Yoshio Kodaira. Kodaira, de padre alcohólico y violento, fue un soldado de la Armada Imperial Japonesa, felicitado incluso por el emperador Hirohito por su desempeño. Sin embargo, se le acusó en varias ocasiones por ejecutar una violencia brutal contra civiles, como en una ocasión describió: 4 de mis compañeros y yo entramos en un hogar, atamos al padre y lo encerramos en el armario. Robamos todas las joyas y violamos a las mujeres. Le clavé la bayoneta a la mujer embarazada en el vientre para detener el feto. Todos participamos y nos encantó cada minuto. Toda esta ira saldría también a flote cuando su mujer le dejó por tener un hijo con otra. Yoshio cogió entonces una barra de hierro y se presentó en casa de su suegro para matarle. Pasó 15 años de trabajos forzados y, como en la mayoría de los casos, lejos de reformarse, fue a peor. Su comportamiento se volvió mucho más asocial, rechazaba el contacto con otras personas e iniciaría su carrera como violador y asesino. Cometió 30 violaciones y 10 asesinatos hechos de forma similar cuando entró a trabajar como civil en una instalación naval en Tokio.
La mayoría de sus compañeras eran mujeres y después de aburrirse de espiarlas en los baños, violó y estranguló a Mitsuko de 19 años. Animado por el éxito de no ser descubierto, Yoshio cometió más asesinatos similares en las instalaciones. Después de unos sucesos extraños a raíz de buscar más víctimas en las calles, dio su nombre original a una chica que de inmediato tras saberlo fue a la policía y capturado. Sus últimas palabras antes de ser ahorcado fueron: "Me siento afortunado de poder morir en un día tan tranquilo y pacífico". En el puesto número 6 tenemos a Futoshi Mitsunaga y Junko Ogata. Lo que nos encontramos en esta ocasión es lo siguiente: a Mitsunaga y su cómplice y novia, Junko Ogata. Sus víctimas, en las que se incluyen 2 niños, eran la mayoría familiares de la chica, que murieron después de ser torturados de distintas formas. La pesadilla comienza justo después de que la pareja se instale en un piso con Kumio y su hija. Estos fueron secuestrados en esta misma casa y se les torturaba con electricidad, obligando a la hija a torturar a su padre también. Kumio finalmente murió a causa de la tortura con 34 años. Pero esto no es el final, sino tan solo el principio de lo que vendría después. Después de estafar a una mujer y tratar de secuestrarla también, se salvó cuando logró huir saltando desde el segundo piso. Meses después, Junko Ogata fue a trabajar pero no regresó. Mitsunaga llamó a la familia de ella preguntando y en último término chantajeándoles contándoles que ella era una asesina. Dijo que se suicidaría y realizó su propio funeral falso. Al saber esta noticia, Junko se alegró y regresó, pero lejos de encontrarle muerto, lo encontró muy vivo. Obligó a que la familia de Junko se mudara con él y de esta forma poder retenerlos, chantajearlos y usarlos como quería. En primer lugar, obligó a Junko a torturar a su padre de 61 años hasta la muerte. Preparó una orgía simulada con varios miembros de la familia donde violó a la madre y soltó descargas eléctricas en los genitales de la pequeña sobrina de 10 años. Ordenó a la hermana Rieko y su esposo que mataran a la madre por estrangulación, y ordenó al rato que el marido estrangulara a su propia mujer. No contento aún, siguió el proceso como si se tratara de un juego. Ordenó a Aya, de 10 años, que estrangulara a su hermano de 5 con ayuda de los demás, y esta a su vez fue asesinada por Junko. Mientras esto se sucedía, también iba ordenando cortar los cuerpos de sus familiares, pedazos que luego servirían y se esparcirían en el mar. En total murieron los padres, la hermana y su marido, los sobrinos y el padre de la niña que logró huir. Y de todo esto Matsunaga no admitió nada, se declaró inocente y dijo que la culpable era su mujer. En el puesto número 5 tenemos a Seisaku Nakamura. Pese a ser sordo, Nakamura era un chico muy inteligente, pero nunca gozó de un buen trato familiar, cosa la cual hizo que desarrollara ciertos odios. Fue a la temprana edad de a los 14 años cuando el chico comenzaría, pues a esa edad intentó violar a 2 chicas, pero al resistirse, terminó matándolas a base de puñaladas. Tan solo 2 años después haría lo mismo con otras 4 mujeres y además mató a su hermano e hirió a varios miembros de su familia. Y para terminar, asesinó a una pareja y a sus 2 hijos. Su padre Fuminasa Nakamura, avergonzado y con miedo, se suicidó. Seisaku, al saber la noticia, dijo que se sentía bien con ello, pues una persona como él no merecía vivir, solo se lamentaba de no haber sido él mismo el que terminara con su vida. Fue detenido y sentenciado como adulto, ejecutado en 1944. En el puesto número 4 tenemos a Nevada Tan, Natsumi Tsuji. Este puesto número 4 guarda una estrecha relación con el primer puesto, no por la naturaleza de los crímenes, sino por la reacción de la gente. A estas alturas casi todo el mundo conoce este caso, ya que se hizo muy popular en muy poco tiempo. Natsumi era una de las chicas más avanzadas de su clase, inteligente y algo popular también, pero debido a unos sucesos con la por aquel entonces amiga Satomi, las cosas cambiarían. Natsumi desarrolló un gusto por la temática gore, parte de su fama se centraba en ese mundillo que había creado en su blog, con fotos, dibujos, series y películas. Satomi empezó a rivalizar con ella, llegando a decirle que era más popular y en algunos casos insultos directos, ataques por otra parte que con el tiempo se fueron llevando al terreno físico. Y así es como era de esperarse, Natsumi explotó un día amenazando a un compañero de clase con un cuchillo, y desde entonces cambió su conducta. Un mes después y tras tomar esta fotografía que podemos ver ahora, Natsumi llevó a su ya no amiga a una de las salas en la hora del patio. Una vez allí, le vendó los ojos con cualquier excusa, y entonces sacó un cúter y la degolló, muriendo poco después por desangramiento. Se la condenó como a una menor, por lo que pasó 9 años internada, liberada exactamente el año pasado, en 2013. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que del asesinato de Satomi se ha hecho un circo. Desde entonces, una legión de fans de todo el mundo se dedicó a rendirle homenaje en forma de dibujos, muñecos, videojuegos, animaciones, canciones, poemas e incluso un himno. Yo no sé a vosotros, pero en lo personal, la frialdad con la que se toma este asunto, y más aún si cabe en el puesto número 1, me hielan la sangre. En el puesto número 3 tenemos a Hiroshi Maewe, conocido también como el asesino de las páginas suicidas. Este engendro tenía 2 peculiaridades como poco.
Una, que no podía conseguir excitarse si no veía un estrangulamiento, y dos, sus víctimas las encontraba a través de páginas web para suicidios donde los usuarios pueden conocer a otra persona y suicidarse junto a ella. Dejando de lado el hecho de que existan páginas así, cosa que trataremos futuramente, este criminal logró asesinar a 3 personas haciéndoles creer que morirían juntos. Pero lejos de hacerlo, su plan siempre fue ahogarlas con sus propias manos, y como él mismo afirmó, desarrolló su deseo de matar de esta forma a través de una novela, además de, como le dijo a los investigadores, se sentía sexualmente excitado al ver a una persona siendo asfixiada y sufriendo de agonía. En el puesto número 2 tenemos a Miyuki Ishikawa, la mayor asesina en serie de toda la historia de Japón. Tras graduarse en la Universidad de Tokio, tuvo una relación y poco después contrajo matrimonio con Takeshi Ishikawa. Para ayudar a su esposo a sostener el gasto de la casa, comenzó a trabajar como directora en el ala de maternidad del hospital de Kotobuki, donde trabajaba asistiendo partos. Además, parte de su trabajo residía en revisar los antecedentes de los futuros padres, cosa la cual le llevó a descubrir que muchos de ellos no tenían los medios para mantener al futuro hijo. Así que con el aumento de partos ideó un plan tétrico. Para hacer frente a este problema, la comadrona encontró una respuesta y pronto los bebés comenzarían a nacer muertos. Así es, al principio comenzó negándole los cuidados necesarios a los recién nacidos hasta que estos morían de sed, hambre o agotamiento. La situación se hizo muy oscura y las demás comadronas empezaron a dejar el lugar. Fue entonces cuando también involucró a su marido. Llegó hasta tal punto de que les pedía a las familias unos 4.000 yenes a cambio de deshacerse de la carga. Cuando todo el tema se supo, ella hizo una declaración en la que acusaba a los padres de irresponsables y, sorprendentemente, la opinión pública estaba de acuerdo con ella. Incluso después de este suceso se empezaron a plantear el tema del aborto, dado el número elevado de nacimientos. Debido a que el tipo de crimen se clasificó como omisión, ella solo recibió 8 años de condena, de los cuales se le rebajaron a 4, y 4 también para los cómplices. 4 años por haberle negado la vida a más de 100 recién nacidos. El hecho la sitúa como la mayor asesina en serie de la historia de Japón. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a Issei Sagawa. El puesto que aquí nos ocupa es un punto y aparte. Un acto que no tan solo es cruel, sino increíble y penoso como la sociedad japonesa se tomó el asunto. Lo que escucharás aquí te hará replantearte muchísimas cosas, incluida la palabra cruel. Si bien su crimen fue desastroso, lo que asusta más viene después. Issei Sagawa, mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de París, se sintió atraído por una estudiante que cumplía con sus fantasías, que tenía desde hace tiempo. Una chica con el cabello rubio y los ojos azules. Sagawa invitó a René a cenar en su casa con la excusa de hablar de literatura, pero como supondréis, no hablaron de literatura. En un momento dado, Sagawa fue a la cocina y cuando volvió, le disparó en la nuca a la joven. Ya con el cuerpo a su merced, el asesino podría hacer realidad la fantasía con la que había estado soñando, que era comer su carne. Tras un intento fallido de darle un mordisco en la cadera, se dio cuenta de que la carne era muy resistente, por lo que fue a la cocina a por un cuchillo. Ya con la herramienta en la mano se dispuso a cortar trozos, en primer lugar el pezón izquierdo y un trozo de la nariz. Aprovechó para masturbarse con la mano de ella, arrancarle la lengua de un mordisco y mirarse en el espejo mientras masticaba, tal y como él lo describió. Describió el sabor de la carne como el de un rico pescado crudo similar al sushi. Jamás había probado nada más delicioso. Su sueño hecho realidad. Poco después troceó el cuerpo en varias partes y guardó bastante carne en la nevera. Después la violó y pasó la noche junto al cadáver. A la mañana siguiente, pese a todo, el cuerpo aún no olía mal, por lo que siguió cortando todo lo que pudo hasta que la aparición de las moscas lo alertó, y es entonces cuando decidió meter el resto en un par de maletas y tirarlas en un lago. Todo habría salido relativamente bien, de no ser porque al tomar un descanso en un banco cercano se quedó dormido. No pasó mucho tiempo para que los gritos de un anciano que veía cómo salía sangre de las maletas lo despertasen. Confundido, lo mejor que se le ocurrió fue echar a correr. El crimen, como veis, es horroroso, pero ¿queréis saber lo peor? No tuvo ningún juicio, lo único que tuvo es fama. Gracias a su influyente padre multimillonario llegarían a un acuerdo para transferir al hijo a Japón. Francia pensó que allí estaría encerrado de por vida, sin embargo, quedó libre al cabo del año. Dio entrevistas, escribió 4 novelas, hizo colaboraciones en televisión, dibujó tiras cómicas, se inspiraron canciones, incursionó en el porno y 1000 cosas más donde trataban el tema de una manera muy frívola, casi como René jamás hubiera existido. Además, él estaba muy orgulloso de estar en esta situación, como dijo: "La gente me ha hecho padrino del canibalismo y estoy muy contento y feliz con ello. Esto para mí es la verdadera crueldad". Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado. Un besazo y hasta pronto.